Hola, hola, hola ReverQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en ReverQuest VR. Bueno, pues vamos con las noticias del día, empezando por solidarizarme con Paradise Decay, que desgraciadamente es un creador de contenido, para el que no lo sepa, de VR, concretamente alemán. Y pues en estas últimas horas su canal de YouTube y también de Twitter, etcétera, etcétera, han sido hackeados. Esta lacra que tenemos de tanto fraude y de tanta pues mala gente, digamos así, intentando aprovecharse del trabajo de los demás. Pues en este caso ha sido este señor, Paradise Decay, el que ha sufrido esta lacra. Ya sabéis que a mí me ocurrió también. No afectó al canal de YouTube por suerte, pero sí me afectó a nivel personal. También tuve un hackeo y demás. Y lógicamente, pues después de lo que yo sufrí, que sé que se pasa bastante mal, pues toda mi solidaridad con este compañero de andanzas en el mundo de la VR y demás, bastante conocido, y que espero que pueda recuperar sus canales y demás, y todo el apoyo, por supuesto, tanto mío como de la comunidad ReverQuest VR contra este tipo de actividades que se dedican a hackear lo que son pues lo que son canales de YouTube y demás, y convertirlos en temas de criptomonedas y demás, en fin, algo que es incomprensible que ocurra en el siglo XXI, pero bueno, ahí siempre hay muy mala gente, digamos así, en todos sitios, que intentan aprovecharse de cualquier historia y de la facilidad en cierto momento que puede dar lo que es la red de redes en este sentido. Y bueno, pues por eso siempre es recomendable que protejáis todas vuestras cuentas. Yo, por ejemplo, recomiendo la doble autentificación, que es bastante, no es que sea infalible, pero es bastante más difícil que os hackeen una cuenta de correo, etcétera, etcétera, si tenéis la doble autentificación con vuestra aplicación en vuestro móvil, que os pide un código cuando vais a entrar a ese correo electrónico, o cualquier otro sistema que tengáis, también redes sociales, etcétera. Y esto pues os protegerá mucho más, lo digo ya no a nivel de este usuario que se ha visto afectado, igual que me había afectado yo, sino ya a nivel general, para que estéis más protegidos ante estas actividades ilícitas y ante estas actividades no deseables. Así que, como digo, toda nuestra comunidad, sé que es así, y yo mismo, pues nos solidarizamos con este Paradise Decay, y esperemos que muy pronto pueda continuar con su actividad sin más problemas y recuperar sus canales. Bueno, después de esto ya vamos con las noticias del día, como son, por ejemplo, relacionándolo con Meta en este caso, que vamos a dejar el tema principal, esas declaraciones que ha hecho Mark Zuckerberg en contra de Apple, bastante fuertes, que vamos a ver al final del vídeo. Pero vamos a empezar con el hecho de que MetaQuest 3S, como ya se intuía por muchas señales que hemos recibido, las grandes ventas que han recibido tanto en Black Friday como en Navidades en 2024, y se ha coronado como el producto tecnológico que más se ha vendido, a pesar de que se estrenó en lo que es octubre de 2024, se ha encumbrado como el que más se ha vendido en todo el año 2024, por encima de consolas, por encima de cualquier otro dispositivo. Las MetaQuest 3S, eso sí, en Estados Unidos ha sido el producto más vendido en Amazon en el 2024 a nivel tecnológico y demás, lo cual es una gran noticia. Yo ya comenté que MetaQuest 3S iba a ser un producto que se iba a vender bastante, porque representa la accesibilidad, digamos así, al mundo de la VR, al mundo también de la realidad mixta, etcétera. Y como con este sentido yo intuía que iba a ser un producto que iba a tener éxito, y lógicamente esto que estamos viendo pues nos da o nos corrobora esta cuestión, igual que por ejemplo hemos visto claramente en el vídeo de ayer, cuando os puse los usuarios activos en el Batman Arkham Shadow concretamente, pues veíamos cómo desde lo que es Navidades, diciembre y enero se había disparado auténticamente hasta una cantidad, pues bueno, increíble, de 800.000 usuarios, más de 800.000 usuarios activos en Batman Arkham Shadow, lo que da lógicamente un valor más de que lógicamente las ventas de MetaQuest 3S y de MetaQuest 3, pero sobre todo de MetaQuest 3S, pues se han disparado, y por ello, acompañado de que Batman Arkham Shadow venía gratuitamente y sigue viniendo hasta abril, quiero recordar, con nuestras MetaQuest 3S y nuestras MetaQuest 3, pues lógicamente se ha disparado el uso, y lógicamente esto es una gran noticia para la VR. Bien, por otro lado, hablando de Batman Arkham Shadow, los DICE Awards, que son unos premios
que se celebran en los meses del 11 al 13 de febrero, se celebrarán de 2025, se celebran todos los años sobre videojuegos y demás, pues Batman Arkham Shadow concretamente ha tenido 4 nominaciones. Fijaros si la VR no está en boga. Entre otros, juego VR del año o juego inmersivo del año, juego de acción del año. Fijaros que ya se sale un poco de la VR incluso y está nominado a juego de acción del año. También a lo que sería, digamos así, mejor juego a nivel de que aporte cuestiones tecnológicas y avanzadas a lo que es el mundo de los videojuegos. Y por otro lado, la combinación o nominado al mejor premio a lo que sería la combinación entre tecnología y lo que sería lo que es el impacto visual de estos de este juego en concreto, ¿no? De los juegos que están nominados. Son varias nominaciones. Lógicamente, que un juego VR tenga 4 nominaciones en unos premios de este tipo, pues lógicamente es una gran noticia para la VR, porque hace que tenga más presencia, que la VR vaya adquiriendo poco a poco más presencia en los principales eventos de premios, no porque al final le den el premio, no, pero sí que la VR esté siempre poco a poco más presente en este tipo de eventos. Esto es lo positivo de esta noticia. Bueno, por otro lado, unido un poco a este tema de Meta, a estas 2 noticias de Meta, tenemos el hecho de que creo que todos conoceremos Asus ROG, que es de la compañía Asus, que creó o ha creado una de las mejores consolas portátiles para PC, como por ejemplo puedan ser la Steam Deck de Valve. Pues haciéndole la competencia está la Asus ROG Ally, que es también un PC portátil, digamos así, de gran potencia y que está teniendo mucho éxito. Pues Asus ROG el año pasado se anunció que iba a tener una colaboración con Meta, concretamente a nivel de su sistema operativo, es decir, que iba a utilizar de alguna manera, no sabíamos en aquel momento cómo, el sistema operativo Horizon OS en un posible futuro proyecto, digamos así, o producto. ¿Qué ocurre? Que ahora a través de este usuario de Twitter, Luna, se ha desvelado más sobre este tema, y es que Asus estaría preparando su propio visor de VR con grandes características. No sabemos si saldría en 2025 o en 2026. No se sabe nada de fecha ni tampoco de precio. Pero las características que se están rumoreando, que por cierto el producto tiene como nombre clave lo que sería Tarius, pues este Asus ROG headset o visor de VR lógicamente tendría soporte de Horizon OS, porque el sistema operativo que tendría sería el Horizon OS, no sabemos si tal cual o modificado. Por otro lado, tendría eye y face tracking, lo que es eye tracking y face tracking. También tendría una de 2 o paneles micro OLED o un QLED, pero que tendría local dimming, una cosa parecida a lo que tendría las MetaQuest Pro. Y parece ser que el procesador, dependiendo de que este producto finalmente saliera en 2025 o en 2026, parece ser que podría tener el XR2 Plus generación 2 o incluso el XR2 de generación 3, que sería con mucha probabilidad el que traería las MetaQuest 4. Además, la MetaQuest 4 ya sabemos que traería, parece ser, por lo que se ha rumoreado, un panel o unos paneles QLED, y además tendría también el factor eye tracking. No sabemos si face tracking, pero al menos eye tracking sí tendría. ¿Qué ocurre? Que si Asus decide sacar en 2025 este visor que está preparando, que se está intuyendo que puede llegar a tener un precio alrededor de los 1.000 euros y demás, pues tendría una cierta ventaja competitiva sobre Meta, pero a su vez, pues lógicamente cuando Meta sacara el año que viene, el 2026, las MetaQuest 4, pues hay mucha probabilidad de que estuviera ya un poquito obsoleto, porque tendría un XR2 Plus generación 2, cuando MetaQuest 4 tendría un XR2 de generación 3. Por otro lado, también puede ser que se estrene en 2026 para competir directamente con MetaQuest 4, pero que, bueno, pues no sabemos muy bien, porque la fecha, ya digo, no han dicho nada de fecha de salida, no se ha filtrado nada, tampoco del precio. Hay rumores, muchos rumores, pero sobre todo aquí lo importante de esta noticia es que nuevos jugadores de gran calidad, porque Asus tiene productos muy buenos, se están uniendo al mundo de la VR
con más visores, más posibilidades con las que elegir, y sobre todo se empieza a imponer el que el sistema operativo Horizon OS empiece a establecerse en otros dispositivos. Ya sabemos por noticias anteriores que Lenovo iba a sacar un visor con Horizon OS. También Microsoft está trabajando con Horizon OS en aplicaciones y demás. No sabemos si incluso en un posible visor futuro. Y Asus ROG o Asus parece que estaría también preparando su dispositivo de VR. Cuando haya más noticias al respecto, lógicamente os la haré saber. Pero la buena noticia es que cada vez haya más competencia en este ámbito, porque Pico, quieras que no quieras, pues se está quedando un poco atrás en este sentido, y sería importante pues que una compañía como Asus, que tiene bastante potencia, que suele sacar productos bastante buenos, aunque eso sí, no son excesivamente baratos, pues entrase en esa competición con esas MetaQuest 4, y ya veremos si el hecho de tener Horizon OS, que es algo que he reflexionado yo, podría ser que esos visores como el de Asus ROG o el de Lenovo, etcétera, etcétera, pudieran ejecutar los juegos de Meta, porque Meta diera esa licencia a aquellos visores que tuvieran su sistema operativo. Eso habrá que verlo cuando estos visores con Horizon OS que no sean de MetaQuest empiecen a salir al mercado, si realmente esto sucede o simplemente adaptan lo que es el sistema operativo, pero los juegos siguen siendo exclusivos de lo que son los visores Quest, aunque no sería descabellado esta cuestión a futuro. Pero bueno, ya veremos, vamos a ir poco a poco. Ya sabemos que el proyecto tiene bastante forma ya después de lo que surgió hace tiempo, y bueno, pues vamos a ver ahora si realmente se manifiesta en este año o en el año siguiente con un visor que pueda realmente competir con los visores Quest. Bien. Y por último vamos a hablar en el día de hoy de las declaraciones de Mark Zuckerberg, lo que se refiere a Apple, ¿no? Ha atacado bastante duramente a Apple en unas declaraciones. Ya estáis viendo ahí un vídeo precisamente de esa entrevista que le han hecho, concretamente en el programa estadounidense, en un podcast de Joe Rogan. Pues le han hecho una entrevista, y en esa entrevista se ha explayado a gusto sobre Apple, sobre su forma de actuar, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha dicho? Pues mientras veis el vídeo os lo voy a comentar. Por un lado, la frase, digamos así, que engloba todo lo que ha dicho este Mark Zuckerberg, que ya sabéis que es el responsable de Meta, sobre Apple, es lo siguiente: hace tiempo que no inventan nada grandioso, solo están exprimiendo a todo el mundo. Esta es la frase que resumiría de forma exacta el pensamiento de Mark Zuckerberg en toda esta entrevista. ¿Cómo continúa Mark Zuckerberg su exposición? Bueno, pues nos dice, nos ponemos en antecedente de que Apple, parece ser, yo no lo sé porque no sigo mucho a Apple, pero me fío de esta información, Apple cobraría $30 por cada transacción que se produce dentro de la App Store. Esto quiere decir que si dentro de la App Store hay un servicio de suscripción de $100, $30 se los llevaría Apple, simplemente por estar dentro de la App Store. Nos comenta Mark Zuckerberg en otra declaración a lo largo de esta entrevista que no está seguro de que Apple esté vendiendo más iPhone año tras año. De hecho, su sospecha es que están descendiendo las ventas. Sin embargo, Apple pues sigue teniendo ganancias en lo que es a nivel general, y nos preguntamos, y Mark Zuckerberg se pregunta por qué puede ser esta cuestión. Bueno, nos habla de que las ganancias de Apple estarían viniendo por la cuestión de que se están centrando mucho más en hacer exclusivo su ecosistema, ese ecosistema cerrado de Apple que siempre he hablado yo y que he comentado que no me gusta en nada prácticamente. Pues eso es lo que el fondo donde tendrían las ganancias Apple, más que lo que es la venta de sus móviles, etcétera, etcétera, donde ya incluso propios usuarios de Apple y creadores de contenido ya han manifestado que hace ya tiempo que no sacan novedades, que sacan pequeñas cositas, pequeñas tonterías, pero novedades tecnológicas reales no sacan. Bueno, pues Apple justifica mantener ese ecosistema cerrado y demás con el tema de la privacidad y la seguridad del sistema, ¿vale? De hecho, en este sentido, en esta manifestación que hace Mark Zuckerberg, pone varios ejemplos, como por ejemplo los AirPods, que funcionan perfectamente con iPhone,
pero que con otros dispositivos ajenos a Apple, pues Apple no permite que se usen, no da los protocolos, porque Apple creó un protocolo especial para el uso de los AirPods, que son los auriculares de Apple, con sus dispositivos, un protocolo que, salvo que ellos den una licencia, no pueden ser usados en otros dispositivos, otros móviles Android, por ejemplo, o incluso los mismas MetaQuest, por ejemplo, ¿no? Pues este ejemplo lo pone. ¿Y qué excusa pone para no dar esas licencias? Pues el hecho de que no sería seguro, no mantendría la privacidad de los datos, etcétera, etcétera. Por otro lado, el segundo ejemplo, ya más directo en la propia Meta, pone de las Meta Ray-Ban. Parece ser que Meta habría solicitado a Apple concretamente el poder usar AirPods en su dispositivo Meta Ray-Ban. Y lógicamente, pues Apple se negó bajo la excusa de, pues nuevamente, la seguridad, que Apple considera que su protocolo usado por empresas externas o third parties, como se llaman, pues no sería seguro. Y aquí Meta lanza, o Mark Zuckerberg lanza un exabrupto y dice que Apple realmente ha hecho inseguro su propio sistema para que solo sea seguro dentro del entorno de Apple y que fuera no sea seguro, como justificación para mantener la exclusividad de sus productos, accesorios, etcétera, dentro de sus productos, que no puedan otras personas o otros dispositivos ajenos a Apple utilizar AirPods o otros accesorios también disponibles por la propia Apple, ¿no? Y siempre excusándose la seguridad y la privacidad. Bien, pues eso, Mark Zuckerberg pues considera que Apple crea aposta de inseguridad a la hora de usar su protocolo de forma externa para que precisamente quien quiera usar unos AirPods tenga que obligatoriamente usarlo en dispositivos de su casa, digamos iPhones, iPad, etcétera, etcétera. Bien, otro ejemplo al respecto de cómo que pone Mark Zuckerberg, de cómo Apple utiliza distintas aplicaciones y cuestiones de su entorno para crear ese ecosistema cerrado y para que la gente se haga cada vez, digamos así, el público de Apple se haga cada vez más, sienta ese ecosistema como necesario, es por ejemplo iMessage, que es un sistema de chat que tiene Apple, ¿no? Pues aquí existen en este sistema de chat burbujas azules cuando se lanzan mensajes. Yo ya digo, no lo sé porque yo no utilizo nada de Apple, y burbujas verdes. Las burbujas azules identifican cuando quien está hablando contigo te está lanzando mensajes desde dispositivos de Apple, y la verde quien te lo está lanzando desde dispositivos ajenos a Apple. Entonces Mark Zuckerberg interpreta esto como una forma de presión social digital para que, sobre todo sobre personas más jóvenes, sobre los jóvenes de nuestra sociedad, para que interpreten que si no estamos recibiendo burbujas azules, pues somos como menos guays, somos menos tal, incluso nuestros amigos en el colegio y demás, mira, tú tienes un montón de burbujas verdes, no molas nada, no sé cuánto, no sé qué, y entonces hace o impone de alguna forma, de forma indirecta, o al menos esto expone Mark Zuckerberg, que se usen sus dispositivos entre los jóvenes, etcétera, etcétera. De hecho, manifiesta que muchos jóvenes estadounidenses tienen iPhones precisamente por esta cuestión, por una cuestión de que pues sus amigos los consideren guays, etcétera, etcétera. Y de esa manera, indirectamente, Apple está presionando para que estos jóvenes estén dentro de su ecosistema. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir que todo esto son declaraciones de Mark Zuckerberg que yo os estoy exponiendo, ¿vale? Al final, muy brevemente, os diré lo que opino yo de todo esto. Bien, ya finalizando, por otro lado, también comenta Mark Zuckerberg que de hecho las limitaciones que impone Apple en sus productos, de que solo se puedan usar en su producto, y otras cuestiones como el tema que hemos hablado al principio del $30 de ganancias sobre cada $100, por ejemplo, pues hace que se produzcan limitaciones respecto a los desarrolladores. Limitaciones como que, pues como que se crean barreras de entrada
puesto que tú, si no quieres perder esos $30 a la hora de poner tus aplicaciones, tus juegos, etcétera, etcétera, en la App Store, pues tienes que renunciar a ese sistema, a lo que es Apple, porque Apple son las reglas que pone y no te da ningún tipo de opción ni alternativa. Por otro lado, una competencia limitada, lógicamente, porque no hay libertad total para que cualquiera pueda publicar, como ocurre, por ejemplo, los servicios de Meta, que cualquiera, la App Lab, etcétera, puede publicar sus juegos gratuitos o de pago, etcétera. También tendrá sus comisiones, pero lógicamente no te está limitando ya de entrada el poder competir con otros usuarios, con otros desarrolladores. Lógicamente, el hecho de que tengas que asumir esos $30 hace que los costes de generar un juego o una aplicación, una experiencia, etcétera, etcétera, se incrementen. Y por otro lado también, pues al final todo esto, el desarrollador no tiene más remedio en muchos casos que metérselo al comprador y por tanto, pues el comprador, el consumidor acaba pagando más por las aplicaciones para que el desarrollador pueda asumir los sobrecostes, la competencia limitada, etcétera, etcétera. También, lógicamente, ya finaliza Mark Zuckerberg con la exposición de que Apple básicamente ha creado su ecosistema de una forma de que si ya te metes dentro de ese ecosistema te sea muy difícil salir. Una vez que ya estás dentro es difícil salir por esa concepción de ecosistema cerrado y de que todo lo que ellos, digamos así, generan, tanto de productos como de accesorios, etcétera, estén limitados a su propio ámbito y no dejen libertad de que yo me compre, por ejemplo, unos AirPods y los puedo usar en mi móvil Android o donde yo quiera, sino que meten, digamos así, protocolos propios y cuestiones propias para limitar el uso de sus productos a lo que ellos quieren. De esa forma, indirectamente, según Mark Zuckerberg, lógicamente, pues estarían pues creando ahí un nicho propio, bueno, que a través del cual al final estarían generando todas las ganancias, pues a través de accesorios, a través de aplicaciones que solo puedes usar en Apple y demás, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cuestiones que están imbuidas dentro del ecosistema cerrado, ¿vale? Bueno, finaliza diciendo pues lo que he comentado antes, que muchos jóvenes en Estados Unidos, por todas estas cuestiones, que son los más sensibles a este tipo de cuestiones, pues tienen su iPhone, etcétera, etcétera, lo cual los encierra en ese ecosistema con distintas argucias, como ya hemos visto a lo largo de esta exposición. Y bueno, pues también considera Mark Zuckerberg que desde hace ya mucho tiempo, que era la frase inicial que yo os comentaba, pues Apple ha dejado de innovar tecnológicamente en sus productos, inclusive las Apple Vision Pro, que como yo ya he comentado, no inventan nada nuevo. Todo lo que nos muestra Apple Vision Pro ya se sabía, ya se había hecho, tanto el 3D estereoscópico como el usar el hand tracking, todo estaba ya inventado. Lo único que ellos lo han hecho, como yo ya he comentado en muchas ocasiones, un producto propio, un producto muy premium a nivel tecnológico, no porque tenga innovaciones tecnológicas en sí, sino porque tiene componentes de mucha calidad, las micro LED, etcétera, etcétera, lentes de alta calidad, todas estas cuestiones, ¿no? Pero no es una innovación tecnológica de que hayan dicho hemos sacado esto y esto nadie lo tiene y esto es el no va más, sino simplemente dentro de lo que ya había han sacado un producto muy premium, muy de lujo, lógicamente para pocas personas, y de hecho ya se sabe el fracaso en ventas que ha sido las Apple Vision Pro. Pero bueno, ¿qué opino yo de esto? Muy brevemente, pues estoy en cierta manera de acuerdo con Mark Zuckerberg, quizá no de forma tan radical como ha mostrado en estas declaraciones. Se nota el enfado por parte de Mark Zuckerberg hacia Apple. También, lógicamente, estamos en un momento, 2025, ya lo dijo Andrew Bosworth, que era un año muy importante para Reality Labs, quizá el más importante, donde hay que poner toda la carne en el asador y donde la competencia real con Apple por un lado, con todas las compañías que se están moviendo alrededor del mundo de la VR, XR, está ahí muy palpable y lógicamente Mark Zuckerberg ha pasado al ataque para, lógicamente, intentar llevarse también pues digamos así, a los usuarios, a los consumidores, a sus productos. Lógicamente todo esto tiene también una lectura de marketing y una lectura, lógicamente, de querer enfrentarse un poco a Apple para sacar sus miserias y las bondades de sus productos, ¿no? Porque en todo momento
ha hablado de la privacidad y demás, pero también ya sabemos que sobre Meta y sobre Facebook pues ha recaído muchas cuestiones que después han ido solventando pues sobre el tema de la privacidad de los datos y demás. En todos los sitios cuestionadas, como se suelen decir, pero no le falta verdad cuando dice que quien se mete en el ámbito de Apple pues acaba precisamente por ese ecosistema cerrado, porque todas las aplicaciones que generan solo se pueden usar en sus dispositivos, los propios dispositivos son muy cerrados, los accesorios, etcétera, pues es un ecosistema muy cerrado a su vez, que como te metas en él ya es difícil no es que no puedas, pero es difícil salir, porque ellos mismos te acostumbran a sentirte premium, a sentirte pues que eres muy guay por tener sus productos, que eres exclusivo, lo que hemos hablado muchas veces, y todo esto yo creo que tiene razón. Ya digo que Mark Zuckerberg quizá ha sido muy radical en su forma de exponerlo, pero en el fondo yo creo que tiene cierta razón sobre todo lo que dice. Y lógicamente, yo siempre lo he dicho, los visores Quest, etcétera, etcétera, que no son del todo abiertos, pero son muchísimo más abiertos, tanto a nivel de la competencia de los desarrolladores, de que todo el mundo pueda comprar en su Meta Store, de que todos los desarrolladores puedan publicar, etcétera, etcétera. Hay muchas cuestiones en los que son mucho más abiertos que Apple. Apple, ya digo que es un ecosistema que a mí nunca me ha gustado, y que, bueno, en cierto momento, hace ya mucho tiempo, tuve cierto alineamiento con Apple, tuve ciertos productos de Apple, si bien son productos siempre de mucha calidad en cuanto a lo que es el producto en sí, tuve un ordenador Apple, he tenido varios productos de Apple y son muy buenos, pero ese ecosistema en el cual no te puedes salir, ese ecosistema que tan cerrado, ese ecosistema en el que incluso además ya sabemos que los precios son bastante exagerados también, ¿no? Los accesorios, cualquier tontería te cuesta 100 euros, en fin, es un ecosistema muy complicado y que a mí personalmente, ya digo, no me gusta. A mí me gustan los ecosistemas abiertos, que yo me compre un producto y en cierta manera yo puedo hacer con él básicamente lo que me dé la gana, como hago con los dispositivos de Meta, que puedo jugar a PSVR, puedo jugar standalone, puedo instalar ciertas aplicaciones de VR Mods, etcétera, etcétera, y puedo utilizarlo prácticamente para lo que quiera. Bien, pues nada más, Reverquest maníacos, que ya digo, en cierta manera estoy de acuerdo con cómo ha expuesto las cosas Mark Zuckerberg. No todo lo que nos da Meta también es de color de rosa, pero sí es cierto que la propuesta de Apple a mí personalmente no me seduce, y ya sabéis que en el canal pues no la suelo recomendar por todas las razones que hemos dado. Bueno, pues nada más, Reverquest maníacos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que os haya interesado, y nos vemos pronto en más vídeos aquí en Reverquest VR. Que paséis un gran día. Chao, chao.